11. Caramelo. Péguese sisea y hace una mueca cuando llega a la parte, en su opinión, menos agradable de la paleta que hasta el momento había tenido un agradable sabor a mango. Cynthia, aunque ella no puede degustar los dulces, se ríe divertida por su reacción. Luego, le manda un pequeño beso con su mano cuando su esposo frunce el ceño, para luego hacer un puchero, recriminando su diversión anterior. ¿Por qué tienen que ponerle picante a todo? Incluso a los dulces. Jasper solo se ríe. Su tío tiene una tolerancia muy baja a los sabores picantes que, como es de esperar, abundan en los dulces mexicanos. No quiere ni pensar cómo sería si estuvieran comiendo verdadero chile. Hasta él le sacaba la vuelta a los chiles en nogada. Y ahora le encantaría comer unos, sin albur. Porque así sabe mejor. Es Navidad, y Jasper ha dejado de hacerse la pregunta de cómo puede existir esa fiesta si no hay una mitología cristiana hablando sobre Jesús y su supuesto nacimiento en diciembre. ¿Qué sentido tiene llamarla Navidad cuando nadie nació? A menos que estén celebrando el nacimiento del sol. Espera, ¿no era esa una fiesta romana? Sol Invictus, o algo así. Tal vez, decide, solo debo aceptar que un hechicero lo hizo. Jasper ha descubierto que esa simple explicación, por más que sea el producto de una broma de los Simpson, es la mejor manera para no perder la cabeza ante las cosas mágicas e inexplicables que pasan en el mundo que lo rodea. En todo caso, como se ha dicho, es Navidad, y Pegasus cumplió su pequeño capricho de conseguir una dotación de dulces de todas partes del mundo y pasar una tarde de degustación. Jasper está seguro de que, si fuera un mundo con YouTube, ese sería un video muy popular, y cliché, probando caramelos de todo el mundo con el creador del duelo de monstruos. Hay peores. Dice, encogiéndose de hombros, al notar que su tío lo está viendo. Unos minutos atrás, él había sido el objeto de diversión de su tío cuando se le ocurrió probar un dulce japonés que era una especie de hot cake relleno con una pasta que parecía ser dulce de leche, pero cuya textura, sabor y olor recordaban más a los frijoles refritos. Deberías probar las glorias o la fruta cristalizada. Pegasus frunce el ceño con más fuerza, quizá tratando de decidir si debe o no confiar en lo que su sobrino de 5 años le está diciendo. No son picantes, lo juro. Las primeras son de dulce de leche de cabra, a veces con nuez. Y la segunda es fruta, solo eso. Fruta hervida con mucha azúcar hasta que se cristaliza. Ahora, esto es mejor. Le da la razón, no sin antes haber pasado un rato viendo ambos dulces con desconfianza. Jasper solo puede pensar que, a pesar de toda la basura sobrenatural que vendrá en los próximos años, la vida es buena. Solo desearía que su madre pudiera estar allí para disfrutar de ese momento en familia. Pegasus vuelve a frustrarse cuando consigue que un mazapán se haga polvo al intentar abrirlo. Quitar la envoltura a uno de esos es una disciplina que lleva años de práctica. Retira la envoltura de uno. Luego, le muestra la pieza perfectamente intacta, sin siquiera una fisura. ¿Cómo? Jasper sonríe, mientras se come el dulce de un bocado. Sí, definitivamente, la vida es buena. 12. Exploración. Jasper aprieta los labios mientras la señora Mary, el ama de llaves que Pegasus contrató para su castillo, extrae la espina con las pequeñas pinzas metálicas, para luego aplicar un poco de agua y limpiar la zona en prevención de infecciones. ¿Cómo es que terminó cayendo en un arbusto? Pregunta la mujer, mitad preocupación, mitad reprimenda. En la última semana, desde que llegó a la isla para pasar sus vacaciones de primavera, Jasper piensa cada vez más en la mujer, que tiene alrededor de 60 años de edad, como una abuela estricta. Estaba explorando. La anciana suspira. Es la 5ª vez que tiene que tratar una herida menor, y no llega ni a la primera semana. Y le he dicho que tenga cuidado, señorito. Jasper hace una mueca. Cada vez que lo llaman así, recuerda a la señora Medlock regañando a todos en el jardín secreto. ¿Con qué cara enfrentaré a su tío si le pasa algo? Jasper sonríe con timidez. Si por él fuera no haría eso. Pero, quedan cerca de 2 meses para que comience el torneo y no es su intención lanzarse por allí sin saber lo que hace. Claro, tiene acceso a los planos de la isla, incluyendo la ubicación de cada una de las arenas de duelo. Aún así, no es lo mismo. La única forma de conocer cómo son las cosas realmente es salir allá afuera y cerciorarse por sí mismo. 13. Herida. Cuando las vacaciones terminan, la piel de Jasper está llena de tiritas y pequeñas cicatrices de cortadas. Incluso estuvo a punto de romperse una pierna cuando se le ocurrió subirse a un árbol para ver una de las zonas de la isla y tropezó. Pegasus suspira. Estoy tentado a no dejarte participar. Más allá del hecho de que es una trampa obvia, Jasper en verdad está emocionado por esto. Es decir, siempre se quejó del reino de los duelistas y sus reglas poco claras,
Pero, desde que recibió su mazo y ha estado practicando con los diversos oponentes, algunos profesionales, que su tío ha elegido para él, de verdad ha despertado una verdadera pasión por el juego. Incluso ha conocido a los hijos de Pégases, quienes, contrario a lo que mostraba Yu-Gi-Oh! R, son más bien sus protegidos. En un sentido estricto, no son sus hijos adoptados como tal, sino huérfanos con talento a quienes ha pagado la educación. Y son muchos más de los que se veían en el manga. Jasper incluso está seguro de que algunos de ellos forman parte de los profesores genéricos de la Academia de Duelos. Pégases suspira una vez más cuando ve la obvia decepción en su rostro, y Jasper sabe que no va a cumplir lo que dijo con anterioridad. En fin, al menos esto terminará pronto. Dice Pégases, claramente resignado. 14. Reunión. La mujer de servicio llena las copas con su mejor vino y las sirve a los presentes. Cronos no está muy de acuerdo en que menores de edad beban licor, pero Pégases sabe que Kaiba se pondrá insufrible si lo tratan como el niño de 15 años que aparenta ser. El profesor al menos debe agradecer que su anfitrión tomó la previsión de que se sirva el vino blanco más suave posible. Será una reunión larga. Hay que discutir qué hacer con respecto al torneo. ¿Dejarán que el ladrón robe el ojo milenario o lo detendrán? ¿Deberían detener a Kate Howard antes de que pueda hacer de las suyas? Hay tantas cosas que podrían cambiar, pero no saben si deben hacerlo. En opinión de Pégases, ya han intervenido mucho. No obstante, Chico Kaiba tiene un punto. La línea del tiempo original y sus variantes llevaban a un resultado catastrófico. Cualquier cambio, pequeño o grande, que los aleje de esto puede ser bueno. Vamos a dejar a Howard y al ladrón hacer sus movimientos. Dice Seto al final. Mientras menos pongamos en alerta al segundo de que estamos trabajando juntos, mejor. El faraón debe lidiar con él por su cuenta. Para Kaiba no es fácil, entiende Pégases. Pronto tendrán que fingir el secuestro de Mokuba ahora que él supuestamente está en coma tras su derrota a manos de Atem. Todo con el fin de limpiar a Corporación Kaiba de los últimos reductos de la administración de Gozaburo. Lo que no le gusta a Pégases es que Jasper estará en medio de eso. Por desgracia para él, pronto sabrá que sus temores no eran infundados. 15. Cumpleaños, parte 1. Jasper no esperaba celebrar su 6º cumpleaños de esa manera. No cree que antes, en cualquier vida, haya tenido una fiesta como esa. La del año anterior, la primera que tuvo en casa de su tío, fue por mucho mejor que esto. Pégases quiso tirar la casa por la ventana contratando a un maldito circo entero, además de invitar a todos los niños huérfanos de entre 4 y 12 años que vivían en los orfanatos de todo el estado de California. Esa fiesta fue más para él que para mí, pensó días más tarde. No es que no se haya divertido, pero claramente Pégases era como esos padres que se aprovechan de la excusa de hacer una fiesta a sus hijos para tener esa que siempre desearon en su infancia. Con el agregado de que la convirtió en un evento de caridad, para mantener siempre su imagen de hombre altruista y generoso. Bueno, al menos ahora tiene un montón de caramelos, videojuegos, y la responsabilidad de cuidar de un rehén, que en realidad no lo es, pero ni él, ni el supuesto rehén lo saben. La vida en el Yugiverso es más complicada de lo que debería, decide, y habría preferido que solo fueran juegos de cartas, sin las partes de las conspiraciones. Oh, bueno, tiene a un Mokuba salvaje al que entretener por unas horas. Uno que fue secuestrado por su tío y los traidores que están intentando hacer una toma hostil de Corporación Kaiba. La vida es dulce, piensa con sarcasmo. Jasper vuelve a la realidad, una en la cual ese Mokuba salvaje está buscando una manera de salir de allí, caminando de un lado a otro como un Pokémon enjaulado. Yo también estaría así, se dice, mientras mira su reloj de pulsera. No son todavía ni las 6 de la tarde, así que faltan más de 12 horas para que los participantes del torneo lleguen a la isla. Es más, el ferry todavía no ha partido desde el puerto de Ciudad Domino. Será una noche larga. Jasper se sienta en la mesa de bocadillos y toma un pastelillo francés. Quita la cereza de arriba, ya que las detesta, y come la crema antes que el pan. Se come unos 6 de esos antes de que Mokuba finalmente se siente frente a él. Su rostro está lleno de angustia y desesperanza. Ya se ha agotado tratando de forzar las puertas y ventanas de la habitación. ¿Quieres comer algo? Mokuba lo mira con el ceño fruncido. No están envenenados. Mi tío no haría eso. Tu tío me secuestró. No es un secuestro. Más bien, es como una prisión preventiva. Ok, decide. Cuando Mokuba parece más enfadado, esa fue una mala selección de palabras. ¿Cómo arreglarlo ahora? Jasper simplemente niega con su cabeza.
Decide explicarle cómo funcionará eso. La puerta se abrirá a las 8 de la mañana en punto. Justo cuando comience el torneo. Yo voy a participar. Si quieres acompañarme, tengo un guante y estrellas adicionales. Sinceramente, Jasper espera que Mokuba acepte esa oferta. 15. Cumpleaños, parte 2. Mokuba ve a Jasper con el ceño fruncido, claramente sin confiar en él. Jasper se pregunta quién lo haría. Nadie que esté en esa situación. Él mismo no entiende todo lo que está pasando. Todo es diferente a sus recuerdos del anime y del manga, demasiado diferente. Como si ellos fueran a permitirme salir de aquí. Jasper, en respuesta, se encoge de hombros. Él tampoco entiende por qué su tío le está dando esa opción. En el anime hizo todo lo posible para mantenerlo encerrado, y más tarde incluso le arrebató el alma. Ahora, cuando piensa en el manga, no puede evitar estremecerse. Imaginar al niño angustiado de 11 años que hay frente a él con una cadena en el cuello, como si fuera una mascota y no un ser humano, no es agradable. Bueno, al menos podrías ayudarme a practicar. En el torneo habrá muchos duelistas muy buenos. Puede que incluso aparezca tu hermano. Mokuba frunce el ceño. ¿Hablas en serio? Quiero decir, por supuesto que Seto vendrá a buscarme. Es mi hermano mayor. Jasper solo pudo asentir. Todo eso está siendo muy confuso, ya que sabe que la supuesta desaparición de Seto Kaiba no es tal. No cuando jura que lo vio llegar a la isla para hablar con su tío hace menos de una semana. Además, fue el mismo Pegasus quien le pidió que vigilara a Mokuba. Dejando de lado el hecho de que encargó esa tarea a un niño 5 años menor, está el asunto de que su tío sabe lo que hay en su mente. Por más que la mayor parte del tiempo lo insta a ser un niño. Es de suponer que, siendo él claramente un adulto que padece del síndrome de Peter Pan, no quiere que su sobrino tenga la misma mala infancia que él debió tener. No tienes que creerme. Dice Jasper, tras un rato. Pasan un tiempo sentados, la mirada de Mokuba pasa de un Jasper a la comida en la mesa de manera intermitente. ¿Por qué dejaron esto aquí? Vaya que le tomó su tiempo, piensa Jasper. Y una vez más, se recuerda que Mokuba no debe estar precisamente en el estado mental para aguantar eso. Es un niño de 11 años, no debe tener cabeza para reflexionar sobre esos detalles. Es mi cumpleaños. Mokuba lo mira con incredulidad, quizá esperando que sea una broma. Jasper no cede, manteniendo un rostro completamente serio. ¿De verdad? Sí. Mokuba frunce el ceño. ¿Qué clase de loco le hace esto a su sobrino? ¿Y en su cumpleaños? Jasper se encoge de hombros una vez más. Al menos, luego de eso, Mokuba acepta comer y ayudarlo a practicar para el torneo. Allí es cuando descubre que Mokuba es mucho mejor de lo que debería ser en esa parte de la historia, y el menor de los Kaiba admite que su hermano lo ha estado entrenando. Definitivamente, decide, algo muy raro está pasando allí. 16. Insecto. Insectehaga, recuerda Jasper, es una cucaracha rastrera y vil. No sabe cómo, pero está haciendo trampa. Así que se lamenta de que su posible presencia allí haya provocado el efecto mariposa que hizo que Yuji y Atem no lo eliminaran al comienzo del torneo. Muy bien, ha visto suficientes duelistas destrozados por la actitud antideportiva de este psicópata, porque tiene que ser eso para disfrutar como lo hace de aplastar a otros y regodearse sobre ello. Es hora de hacer su trabajo como eliminador. Aunque, piensa por un momento, tal vez deba dejar que Panic, o como se llame en japonés, se haga cargo de asarlo a las brasas. Al final no lo hace. Por más odioso que sea, sigue siendo un mocoso de 13 años. No merece eso. Nadie merece eso. Puede ver que Mokuba está igual de molesto, a juzgar por la manera en la que su ceño se frunce, y sus puños y dientes se aprietan. Parece ser que, al menos, en esta realidad él no fue el pequeño psicópata en que se convirtió su yo del manga por culpa de Gozaburo. Eso es bueno, decide. ¿Por qué no hacemos de este duelo un todo o nada? Jasper suelta su desafío mientras sale del bosque. Haga se burla con su molesta y chirriante voz. Deberías ir a casa, niñito. No sé cómo permiten a mocosos que apenas si dejaron el pañal entrar en este torneo. No sé, dime tú. Por lo que se ve, no te han cambiado el tuyo en años. Apesta hasta acá. Jasper abanica con su mano, como si estuviera tratando de alejar el hedor de su nariz. Mokuba, sonriendo de medio lado, agrega. Yo creo que solo es su actitud. Sí, debe serlo. Seguro sus desechos huelen mejor que eso. Haga está furioso. Muy bien, piensa Jasper, es más fácil así.
Guiarlo al altar del sacrificio será mucho más satisfactorio de esa manera. 17. Noche. Casi al final del primer día, luego de lidiar con Haga y un puñado de los otros duelistas fuertes del torneo, Mokuba incluso se ocupó de unos cuantos. Alcanzan la trama, justo cuando Ryusaki está perdiendo contra Yonochi, tras ser engañado por Mai. Para Jasper es bueno ver que al menos una cosa ha salido como debe. Más o menos. Cuando el grupo de Yugi reconoce a Mokuba, terminan acampando con ellos. Allí descubre que esta vez vienen más preparados de lo que deberían para pasar esas noches que tendrán que estar al aire libre en la isla. Y que Yonochi es un pésimo cocinero, cuando todos enferman luego de que se le pasa la mano con la pimienta. Bakura aparece, por supuesto, pero Jasper no está seguro de si hubo alguna especie de juego del oscuro como en el anime, ya que Anzu, haciendo el papel de madre o hermana mayor responsable, los manda a él y a Mokuba a dormir temprano. Y, aunque no puede dormir, en parte por el asunto de la pimienta, en parte porque hay un espíritu maligno que no se tentaría el corazón para secuestrar y matar a los niños que duermen a unos metros de él, no escuchan nada extraño. No hay señales de un juego del oscuro, ni de Panic atacando a Mai. No es hasta que por fin logra dormir que Kaiba irrumpe en escena, despertando a todo el mundo. ¿Y qué hace? En lugar de tomar a su hermano y salir de allí, va a buscar a Pegasus al castillo. Al menos hace el intento de dejar a Mokuba con el grupo de Yugi, pero este es muy terco y escapa para seguirlo. Jasper suspira resignado, y él también va a buscarlo. 18. Cueva. Toda la exploración que Jasper hizo parece no servir de mucho, cuando termina perdido. Claro, el bosque es muy diferente por la noche y él solo lo exploró durante el día. Aún así, no sabe cómo ha terminado cayendo en un pozo. Agradeciendo que está en un mundo de anime, o de otra forma eso podría haber sido mortal, se pone de pie y mira hacia arriba. Demasiado alto para trepar. Maldice su mala suerte, y luego saca la linterna de su mochila. Su tío había insistido en que estuviera preparado para cualquier cosa, y ahora lo agradece. Hay una cueva allí, la cual conduce a una escalera que desciende aún más en el interior de la tierra. Puede seguirla, o esperar. Toma su decisión cuando el silencio de la noche se rompe por un canto. Jasper siente como su corazón comienza a latir con fuerza. Es el canto más bello que ha escuchado jamás. Alumbrando con la linterna, y siguiendo el canto, el niño baja por la escalera y pronto llega a un cementerio. Parece ser el mismo en que el bandido Kate tendió la trampa a Yonochi en el canon. Por suerte, ni él ni sus compinches están por allí esa noche. Lo que sí hay es una mujer. Está sentada sobre una de las lápidas, iluminada por 3 esferas de fuegos fatuos que flotan a su alrededor, como si danzaran al son de su canto. Sus cabellos son largos y parecen estar hechos de plata. Jasper siente el calor en sus mejillas, mientras el canto de la mujer parece hundirlo en un sopor agradable. Ella deja de cantar, gira su rostro y lo mira. Oh, hola. ¿Estás perdido? Jasper asiente. No te preocupes. Tengo un amigo que puede ayudarte. Una sombra diminuta, quizá del tamaño de un gato, se mueve en las sombras. 19. Conejo. El espíritu femenino resulta ser Banshee del necromundo, y su amigo que podría ayudarlo a salir de allí es un conejo. No un simple conejo. Su casco, gaggles y el radio que cuelga de su cuello lo delatan. Es el conejo rescatador. Él puede ayudarte a encontrar tu camino. El conejo asiente con fuerza varias veces. Gracias. Le dice Jasper con voz tímida. Como si fuera Alicia, corre detrás del conejo blanco. Pronto se da cuenta de que Banshee viene detrás de él. Se detiene y la mira. Esta sonríe. Jasper no puede evitar pensar que es como si fuera ese meme de la waifu persiguiendo a un niño. ¿Por qué me estás siguiendo? No es bueno dejar que los niños vayan solos por la noche. Menos aún en un laberinto de cuevas. Jasper no está muy conforme. No es como si fuera un niño tan pequeño. Es decir, ya tiene 6. Eso sin contar los años que vivió en la otra vida que recuerda. Banshee se ríe. Te ves tan inocente y tierno. Ojalá y pudieras quedarte así por siempre. Jasper da media vuelta para ocultar su sonrojo, luego vuelve a correr tras el conejo. Siente la presencia de Banshee todo el tiempo, pero cuando mira hacia atrás ya no la ve. Es como si fuera invisible, lo cual tiene sentido. Su tía es perfectamente capaz de decidir si quiere que la vean o no. Es lógico que eso aplique a otros espíritus también.
Sacude la cabeza para dejar de pensar en esas cosas. No es el momento. Necesita salir de allí y descubrir qué está ocurriendo realmente en esa isla. Hasta ahora, todo lo que ha pasado allí, tanto lo que contradice y lo que va de acuerdo al canon, es muy sospechoso. 20. Estrellas. Jasper encuentra su salida y, gracias también al conejo rescatador, puede volver al campamento. Ansu de inmediato corre hacia él, se arrodilla y lo examina para comprobar si no se ha hecho daño por haber corrido de esa manera descuidada por el bosque en medio de la noche. Su ceño se frunce con molestia cuando ve las cortadas y moretones producto de la caída. Curiosamente, es Yonochi quien más sabe sobre cómo tratar esas heridas leves. Imagina que es debido a que, a pesar de su pasado turbulento, es un hermano mayor responsable, o trata de serlo. También puede deberse a su pasado como miembro de pandillas adolescentes. Decide al final cuando nota que Honda también sabe lo básico de tratar heridas. Jasper mira hacia el cielo estrellado. Son buenas personas, se dice. Niños que se divierten en un campamento. No es justo que estén allí debido a una maquinación horrible hecha por su tío. Lo peor es que no puede estar enfadado con él. Debería estarlo, considerando las cosas que sabe que ha hecho, pero el hombre realmente ha sido como un padre para él durante los casi 2 años que tiene de conocerlo, así que, simplemente, no puede. Ese pensamiento solo hace que tema más por lo que viene, por la posibilidad de que Pegasus no sobreviva a ese torneo.